Buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes, Orobe. Ah, bueno, eh, como les decía en la clase anterior, entonces hoy continuamos con la sesión de variables aleatorias. Estuve pues mirando el tema y creo que nos da pues tiempo suficiente para trabajarlo de una forma calmada. No sé si tienen alguna pregunta, comentarios o algo que decir para que sigamos con nuestras cosas. También como les quería decir o les dije la sesión anterior, si alguien nos quiere contar sobre cómo es el calendario y todo, pues también se los agradecería porque como les dije también, a nosotros nos dijeron, va, el calendario es este, pero no nos dieron pues ya, porque ustedes me dijeron que eran 2 semanas de colchón. No fue, recuerdo que era con ustedes, sí, pero no, realmente no tengo como entendido muy bien las cosas. Pero entonces no sé si alguien quiere comentar o seguimos la sesión. Vamos a ver si alguien quiere comentar algo. O si tienen preguntas de la sesión anterior, también me preguntan. También para que continuemos. No, Salomón, con respecto a cómo hace la finalización del semestre, exactamente. Porque tengo entendido que... Gracias, Carlos. Sí, porque como les digo, el calendario nos lo mandaron a nosotros. El calendario nos dice, va a empezar en el 26, tal fecha tienen, hasta tal fecha tienen tanto para calificar, las clases van hasta tal cosa, pero no sabían que eran 2 semanas de colchón realmente. A ver, ustedes fue porque me dijeron, ¿cierto? Ya tengo entendido que esta semana y la otra son para repasar. Bueno. eh, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase anterior. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, comentarios, entonces sigamos acá. Carlos, después veo tu correo entonces, subo las cosas para poderlas analizar. Puedes analizar, no pues saber las cosas bien, cómo fue. Habíamos terminado diciendo que asignarle probabilidades a un experimento es algo empírico. ¿Por qué? Porque eso viene de la experiencia muchas veces o de las cosas que uno va trabajando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la moneda, sabemos que hoy en día que una moneda tiene probabilidad un medio de caer cara y un medio de caer sello. Si nosotros definimos pues los otros eventos como ceros, y cuáles otros eventos que se pierda, que caiga parada, etcétera. Y así habíamos dicho también que eso puede suceder con varios o con muchos experimentos que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que nosotros vamos a tener unos eventos, vamos a tener un espacio de eventos que sería nuestro espacio muestral, una sigma álgebra que viene a ser toda esa, donde están todos esos eventos, o los subconjuntos del espacio muestral, y de ahí pues, entonces podemos empezar a definir nuestra variable aleatoria, que no es más que una función que sale del conjunto de los espacios del espacio muestral a un conjunto real o a ese conjunto puede suprimirse para un conjunto de los enteros, para los enteros naturales o para un conjunto más pequeño. Eso depende de los valores que puede tener la variable x. Entonces, habíamos terminado diciendo que nosotros al aplicar esas probabilidades
tenemos que tener en cuenta que una probabilidad no puede salirse del intervalo 0,1. ¿Qué significa eso? Que si nosotros encontramos la probabilidad de una variable aleatoria ser igual o ser mayor o menor o igual que algo, esa medida, que nosotros la llamamos probabilidad, debe estar en el intervalo 0,1. Entonces, por eso les decía que si nosotros encontramos una probabilidad y esa probabilidad nos da mayor que 1 o menor que 0, entonces es porque tenemos algo equivocado ahí, ¿sí? Ya con esas variables aleatorias, con esas probabilidades, vamos a encontrar lo que son lo que se llama las funciones masa de probabilidad y las funciones densidad de probabilidad. ¿Cuándo se llaman funciones masa de probabilidad? Cuando nuestra variable aleatoria es de tipo discreto. Es decir, me está definiendo situaciones de experimentos que nos da como resultados en los enteros o en un número entero, etc. Entonces es una variable discreta. Y vamos a decir que es una función de distribución de probabilidad si nuestra variable involucrada es de tipo continuo. Es decir, me está determinando situaciones de eventos donde todos los valores que puede tomar esa variable están en los reales o en un subconjunto de los reales, ¿cierto? Entonces decimos que la variable es de tipo continuo y entonces hablamos de función densidad de probabilidad. Ahora, tanto la función de masa de probabilidad como la función de densidad de probabilidad debe satisfacer tres condiciones. Muchas veces uno la hace solamente con dos. Yo siempre le pongo la tercera con el fin de darnos cuenta de que esa función nos va a permitir calcular probabilidades. Entonces, ¿qué debe cumplir esas funciones? Tiene que cumplir que nuestra función en cualquier punto del espacio muestral o en este caso pues de la X, donde en el conjunto donde X se va a mover, tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, nuestra función no puede darnos un número negativo. Segundo, es que la suma en este caso, si nos dicen que la suma es porque la variable es de tipo discreto, es decir, nosotros sumamos sobre todos los puntos del dominio de X, nuestra función nos debe dar como máximo 1. No puede salirse de 1. Y la tercera condición, como les decía anteriormente, es que esa f nos va a permitir calcular probabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre esa función masa de probabilidad y la función distribución de probabilidad en este caso con respecto a estas tres propiedades? Con respecto a estas tres propiedades, lo que me está diciendo entonces es que si es sumatoria, es porque nuestra variable es de tipo discreto. Pero si nuestra variable es de tipo continuo, entonces esa sumatoria se va a cambiar por una integral. Y esa integral sobre todo nuestro espacio de f de x por el diferencial de x también nos tiene que dar 1. Es decir, todo tiene que ser igual a 1. Entonces, como les decía, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en una se trabaja con sumatoria y en la otra se trabaja con una integral dependiendo del tipo de variable que nosotros tengamos. Entonces, aquí yo no me voy a dedicar a hacer nuevamente este ejercicio, sino que vamos a hacer otro nuevo. Vamos a hacer un ejercicio nuevo. No sé por qué aquí se demora tanto en abrir esto. Bueno, mientras que eso abre el espacio que estamos buscando, les propongo el siguiente ejercicio. Si ya lo hicimos, pues entonces hacemos otro. Nos dice, obtenga una fórmula para la distribución de probabilidad del número total de caras que caen cuando una moneda equilibrada se lanza al aire 4 veces. 4 veces. Entonces, nos están diciendo acá en forma resumida
En forma resumida me están diciendo, encuentre una f de x, ¿cierto? Encuentre una f de x. La función f de x depende de una variable aleatoria x que es de tipo discreto. Ahora, ¿cómo nos definen la variable x? La variable x nos la definen como el total de caras, o mejor dicho, el número de caras que caen cuando una moneda legal o equilibrada, ¿cierto? Cuando una moneda legal o equilibrada se lanza al aire 4 veces. Entonces nos están preguntando cuál es nuestra función que determina ese experimento. ¿Cuál es nuestro experimento? Nuestro experimento es lanzar una moneda al aire y mirar qué tipo de resultado tenemos en la cara superior, si es lo que nosotros llamamos cara o si es lo que nosotros llamamos sello. Y la variable x, como nos la definieron ahí, como el número de caras que caen cuando la moneda equilibrada se lanza las 4 veces. Entonces, pregunto, ¿qué valores podrá tener nuestra variable x? No, Manuela. Valores del 1 al 4, del 0 al 4. Exactamente. X, como X es, Manuela, X es nuestra variable aleatoria que nos la están definiendo como el número de caras. Entonces no puede ser cara o sello. Ese es un posible resultado de una moneda, cara o sello. Entonces, como nos decía Julio César, los valores que puede tener X es el valor entre 0 y 4. Entonces, X toma valores entre 0 y 4. Es decir, nuestra variable X pertenece a este conjunto, o al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Fíjense que X no puede tomar otra, X de nada, Manuela. X no puede tomar otro valor. X, les pregunto, ¿X podrá tomar el valor de 5? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que fíjese que si toma el valor de 5, significa que nosotros estaríamos tirando la moneda al menos 5 veces. Y eso no nos lo están diciendo, son solamente 4 veces. Ya tenemos esto. Ahora, otra cosa. Nos podrían estar preguntando cuál es nuestro espacio muestral. ¿Cuál es nuestro espacio muestral? Fíjense que el número de lanzamientos de la moneda son 4. Entonces, ¿cómo sería un evento? Alguien que me diga un evento o un punto de ese espacio muestral. Que salgan 3 caras. Pero es que se lanzaron 4 veces. Julio César nos escribe C, 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 S. Es decir, interpreto Julio César que la C es cara y que la S es sello. Entonces, interpretándolo de esa forma, en donde digamos que X puede tomar el valor de C o S, donde S es cara, C, perdón, es cara y S es sello. Entonces, perdón, X no puede tomar, ya dijimos que X es esto. Esa es la moneda. Esta es la moneda. Entonces, Juan David también nos está llenando aquí. Muy bien, vea, Juan David ya nos ha dicho muchos puntos de C.
Muchos puntos de C serían cara, 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 o cara, 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 sello, o puede ser cara, cara, sello, cara, o puede ser el otro que nos dijo Juan David, es cara, sello, sello, ¿cierto? Y así podríamos seguir, ¿o no? Así podríamos seguir con estas digamos, ay, se me fue la palabra. Digamos que con esas órdenes, ¿o para qué? Para que nos están dando cuadrúpedas de tal forma que no me está representando cara o sello. O podemos escribir en forma más compacta que el conjunto C como quién, como X1, X2, X3, X4, donde quién es X, donde las X u Y va a ser o cara, cara o sello. ¿Cierto? Para ir variando desde el 1, 2, 3, 4. Entonces son todas las posibles combinaciones que nosotros tengamos con 4 elementos de esas cosas. Ahora, ¿cuántos elementos son? ¿Ustedes cuántos darían? Serían todas las combinaciones que han ahí, ¿cierto? Si fuesen una moneda, serían 2. Perdón, si fuese una sola moneda, sería cara o sello. Pero si son 2 monedas, ya serían cara a cara, sello, sello, entonces sería un montón de valores. Entonces ya nos queda en forma más compacta estas cosas, que son las posibles resultados que tenemos. Pero a esto entonces podemos sacarle una sigma álgebra, entonces decir que nosotros podríamos trabajar con una sigma álgebra ahí, y esa sigma álgebra podría ser, son 24, Juan David. Entonces, pues, no sé, yo te creo. Yo les dejo ese como trabajo a ustedes para que vean cuántas son. Pero bueno, la sigma álgebra que nosotros podemos jugar aquí para determinar puntos o para determinar lo que son las probabilidades sería el conjunto de partes. Entonces uno podría pensar, bueno, el conjunto de partes de C son todos los subconjuntos que se pueden formar acá. Juan David no me dice que son 24 combinaciones, Carlos José me dice que son 16. Entonces vamos a ver. Dylan me dice que también son 16. Exactamente. Entonces, Juan David, verifica que son realmente 16. Realmente son 16. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Es que si nosotros trabajamos con el conjunto de partes, nosotros podemos calcular probabilidades. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de nosotros obtener cara, 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 cara? ¿Cuál es la probabilidad de ese evento? Exactamente. Entonces, fíjese que la única posibilidad de eso es que todas las 4 veces la moneda caiga cara. Y sobre el total de casos posibles. Y el total de casos posibles ya dijeron que eran 16, que realmente son 16. Y en los casos favorables son 1. Entonces, nosotros ya podremos asignar un valor a esta medida. ¿Cuál es ese valor? El valor es 1 sobre 16. Es 1 sobre 16. Con eso, entonces ya tenemos una probabilidad, pero todavía no hemos encontrado lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo es que encuentre la función que me dé solución a este problema. Es decir, encuentre f de x
Como la variable es de tipo discreto, entonces lo que vamos a decir que esta f de x no es más que una función, es una función masa de probabilidad. Y normalmente en los textos, ustedes no van a encontrar esto como una f de x, sino que como ya es masa de probabilidad, la llaman p de x. Ya en vez de una f la ponen p de x, entonces ya sabemos eso. Entonces cambiémoslo, es cambiando f de x por p de x, ya que la variable aleatoria es de tipo discreto, entonces calculemos quién es a p de x. Entonces, ¿quién será p de x? La pregunta entonces es, ¿cuántas veces lanzamos la moneda? 4 veces. ¿Cómo podemos contar las formas en que salen esas caras? Entonces, p de x, que sería nuestra función, va a ser de la siguiente forma. Total de casos posibles es 16. Ahora, casos favorables. ¿Cuáles son esos casos favorables? ¿Cómo lo haríamos? A ver, con qué regla lo haríamos? ¿Cuáles serán los casos favorables? Es que no dependería pues del número que nos estén solicitando. Exactamente, eso es lo que tenemos que buscar. Exactamente, Cristian, tenemos que entender la pregunta que nos hicieron ahí, esa es la pregunta que tenemos que resolucionar. Dylan nos dice que 1. No. Eso sería si en un caso particular, Dylan. Por ejemplo, en el caso particular de obtener 4 caras en los 4 lanzamientos, entonces va a ser 1 sobre 16. Pero a mí me están preguntando es la función en general. ¿Cómo hago para encontrar esos números de caras? Les pregunto, ¿la cara puede caer en cualquier punto o no? Entonces puede ser de esta forma. Fíjense que yo si tengo 4 lugares, si tengo 4 lugares, me están diciendo, yo voy a llenar estos lugares. Yo voy a llenar 4 lugares. Aquí, ¿qué podrá ir? Podrá ir cara. Aquí, ¿qué podrá ir? Podrá ir cara o sello. Vamos a pensar que se llegó un sello. ¿Qué hay aquí? Que aquí hay una cara. ¿Y qué hay aquí? Digamos que hay otro sello. Entonces, en general, aquí hubo 2 caras. Aquí hubo 2 caras. Entonces, aquí X, el valor de X es 2. Vamos a hacer otra enetupla de esta forma. Aquí pudo haber sello. Aquí pudo haber cara. Aquí pudo haber cara y aquí pudo haber sello. Aquí también equivale 2. Pero les pregunto, estos dos eventos, fíjense que me están dando el mismo valor para X. Entonces, para que no se nos repita ese número, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que aquí, este evento viene a ser el mismo que este. ¿Para qué? Para veces de esto. Para las veces de contar el número de caras, estos dos eventos son iguales. ¿Por qué? Porque me está diciendo que aquí
cuento 2 caras y aquí cuento 2 caras. Entonces, para yo evitar que se me repita eso, que tenga que contarlo varias veces, tengo que hacer una combinatoria. Es decir, de cuatro posibles lugares que vamos a llenar, lo podemos llenar con X. Donde X, ¿quién viene a ser? X puede tomar el valor de 0. O X toma el valor de 1. O X toma el valor de 2. O X toma el valor de 3. O X toma el valor de 4. Entonces lo que le está diciendo acá es que 0 o 1 o 2 o 3 o 4. Y va a ser 0 en cualquier otra parte. Entonces, esta función creo hasta el momento que es la que nos va a determinar la función masa de probabilidad. Creo que esa es la que nos está contando el número de caras que se tiene. Por ejemplo, en este conjunto, ¿de cuántas formas podemos encontrar que haya 0 caras? Una que sería sello, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que estaríamos diciendo lo siguiente. Ahí está. Estaríamos diciendo lo siguiente. Y es que si X toma el valor de 0, significa que nosotros estamos contando 0 caras, 0 caras. Entonces, el único evento que contiene esa información es que nos diera sello, sello, sello y sello, una sola nétupla. Por lo tanto, entonces, si X vale 0, yo creo que nos tiene que dar una vez acá. Entonces, miremoslo acá. Si X vale 0, entonces va a ser 4 tomados de a 0, aquí va a ser igual a 4 factorial sobre 0 factorial por 4 menos 0 factorial. Y fíjese que 4 factorial sobre 4 factorial me da exactamente 1. Ahora, ¿de cuántas formas puedo encontrar que X valga 2? ¿De cuántas formas puedo hacer que X valga 2? Es decir, que encontremos en nétuplas cuando n valga 4 de 4 caras. ¿De cuántas formas las podemos hacer? Vea, yo ya le ayudé. Aquí hay 2 formas. Seis, Seis. profe. 6. Pues entonces, significa que nosotros estamos haciendo todas las posibles combinaciones que aparecen ahí. Entonces lo que me está diciendo es, si yo tengo 4 monedas, o lanzamos 4 veces la moneda, ¿de cuántas formas puedo tener 2 caras? Entonces yo puedo tener 2 caras cuando tengo cara, sello, o sello, cara, sello, o puede ser cara, cara, sello, sello, ¿cierto? Entonces, ustedes me acaban de decir que 6, vamos a ver. Entonces vamos a ver que sería de esta forma, sería de 4 tomo 2, que va a ser igual a 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial, por lo tanto va a dar 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. ¿Y esto qué va a hacer? Esto es 4 por 3 sobre 2 factorial. ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar a un 2 factorial que tengo acá con este 2 factorial, simplifico, y al simplificar 2 factorial es 2. Entonces 4 y 2 es 2, entonces da 2
por 3, que es igual a 6. Es decir, ¿de cuántas formas podemos obtener dos caras en estas enéptuplas? De 6 formas. Por lo tanto, entonces ya tenemos básicamente una función tentativa que nos pueda servir. Entonces la pregunta es, ¿será que P de X es función masa de probabilidad? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Intuitivamente la hicimos. ¿Cómo? De pronto buscando formas que nosotros conozcamos o por matemáticas básicas, etcétera. Entonces ya tenemos que la P de X puede tomar esa forma, pero no hemos comprobado que esa función realmente sea función masa de probabilidad. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que mostrar tres cosas. Entonces, debemos verificar tres cosas. Primera, que nuestra P de X tiene que ser mayor o igual que 0 para todo X, ¿cierto? En el espacio. Segundo, que en este caso será una integral o será una sumatoria. Sumatoria. Una sumatoria. Entre la sumatoria sobre los X de P de X me tiene que dar 1. Y como tercero, que esta tercera, como les digo, casi nunca la trabajan, es verificar que P de X sirve para calcular probabilidades. Entonces, en efecto. La primera es que P de X sea mayor que 0. Que 0, perdón. P de X mayor que 0. Entonces, ¿cómo P de X? Ah, bueno, digámoslo así, como P de X es de la forma 4 tomados de AX. Ah, bueno, quitémosle estos corchetes. Sobre 16, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces va a ser lo siguiente. 4 tomados de AX es siempre mayor que 0, mayor que 0. ¿Cierto? En este caso podríamos decir siempre que sea mayor o igual a 0. O igual a 0. ¿Por qué? Porque es que como nosotros nos puede dar 0, ¿cierto? Nos puede dar 0. Dice que esto siempre es mayor que 0. Y como 16 y 16 es una constante mayor que 0. Es una constante mayor que 0. Luego, ¿qué concluimos? Luego, P de X es mayor o igual que 0 para X igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Y P de X es igual a 0 para X diferente a 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, para el resto. ¿Cierto? Entonces, en conclusión, P de X sí es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Entonces, P de X siempre es mayor o igual que 0. Se cumplió nuestra primera. Por ser una combinatoria, Manuel. Como estamos trabajando con combinatorias y las X siempre son mayores mayores o iguales a 0. Entonces, como es una combinatoria, siempre te va a dar. Si tienes una combinatoria A tomados de AB, va a ser A factorial sobre B factorial por B menos A factorial. Entonces, en este caso, siempre vamos a decir que B
es mayor que A, en nuestro caso. Ya más adelante podemos definir lo contrario y entonces podría dar negativo, pues unas cosas diferentes. ¿Cierto? ¿Te queda claro, Manuela? Listo. Segundo, vamos a verificar que la sumatoria sobre todos los X me va a dar 1. Es decir, que la sumatoria desde X igual a, pues podemos empezar en 0 hasta infinito, desde 0 hasta infinito de P de X va a ser igual a 1. Esto es lo que tenemos que verificar. José Domingo, pero es que la X no va hasta infinito, no importa por esto, porque me está diciendo ya, sumatoria desde X igual 0 hasta infinito de P de X va a ser igual a la sumatoria desde X igual 0 hasta 4 de P de X más la sumatoria desde X igual 5 hasta infinito de P de X. Pero fijémonos en algo. Me está diciendo que para todo valor de X diferente de 0, 1, 2, 3 y 4, mi función vale 0. Entonces significa que toda esta sumatoria me va a valer 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a la sumatoria desde X igual 0 hasta 4 de P de X. Entonces, si tenemos controlado esta sumatoria, me está diciendo que la sumatoria sobre los X de P de X no va a ser más que eso, que P de 0 más P de 1 más P de 2 más P de 3 más P de 4. ¿Por qué? Porque el resto es 0. ¿Y cuánto le da esto? Les doy un minuto para que lo hagan. ¿Cuánto les da? 1. 1. Exactamente, nos da 1. Entonces significa que la sumatoria de sobre los X de P de X es igual a 1, se cumple. ¿Qué es la segunda condición? ¿Qué es nuestra segunda condición? Ahora la tercera condición. La tercera condición es que P de X nos sirve para encontrar probabilidades. Entonces P de X sirve para encontrar probabilidades. Entonces hagamos en particular algunos. ¿Como cuáles? ¿Cuál es la probabilidad que X, que viene a ser el número de caras, tome el valor de 2? A ver, ¿cuál sería la probabilidad que el número de caras en los 4 lanzamientos nos dé 2? Entonces sería el total de casos favorables que ya usted me habían dicho. ¿Cuánto era? 6. Sobre el total de casos que es 16, es decir, mitad que es 3 y mitad que es 8, es decir, es 3 octavos. Entonces, en particular, me está diciendo que esta P, y esto no es más que P de 2. Es decir, P de 2 me está diciendo que la probabilidad de obtener 2 caras en los 4 lanzamientos es 3 octavos. Y finalmente, yo lo quise dejar para lo último, a ver si alguien me preguntaba. Nadie me preguntó, aunque nadie me preguntó, yo sé que mucha gente está preguntándose esto. ¿Por qué le dio 16 en el denominador?
O todos sabemos por qué es 16. Eso, Carlos, son número total de casos, pero sabemos que es 16. Todos lo sabemos. Juanda dice que no. ¿Sí veo que se dan cuenta? Yo estaba esperando, casi me estallo aquí esperando esa pregunta. Profe, ¿por qué 16? Porque sabiendo que al otro compañero le dio 24 y a mí que también me hizo pregunta, pues, no, son 16, creo, dijo así. Y otros dijeron que 16. ¿Por qué 16 y no 24? Es por la siguiente razón. Es por la siguiente razón. Es que tenemos 4 lanzamientos de una moneda. Entonces, aquí está el primer lanzamiento. Segundo, ay, ¿qué pasó acá? Segundo lanzamiento, tercer lanzamiento y cuarto lanzamiento. En el primer lanzamiento, ¿cuántas posibilidades tenemos? No, 4 no. En el primer lanzamiento, ¿cuántas posibilidades tiene una moneda? María Isabel sí nos dice 2 veces. En el segundo lanzamiento, 2 veces. En el tercero, 2 veces. En el cuarto, 2 veces. Y entonces, como es que son enetuplas, es decir, que salga esta, y salga esta, y salga esta, y salga esta, y salga esta. ¿Por qué hago énfasis en la y? Porque me está diciendo que necesitamos que salga y. Entonces, cuando eso se cumple, es el principio de multiplicación. Entonces quedaría 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto da esto? 2 a la 4. ¿Cuánto sería 2 a la 4? 15. 16. 16, véalo ahí. Entonces ya quedamos, entonces entendimos por qué 16, ¿cierto? Que ya sabemos que eso nos va a dar una función masa de probabilidad. Pero resulta que nosotros podemos ir acumulando. Entonces lo que se llama función acumulada. Acumulada. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros aquí estamos diciendo cuál es la probabilidad que X tome el valor de 0. A ver. ¿Cuál será la probabilidad de que X tome el valor de 0? Yo creo que por aquí lo hicimos ya. 16. Un 16. Entonces queda un 16. ¿Cuál es la probabilidad que X tome el valor de 1? Es decir, ¿quién es P de 1? Un cuarto. Un cuarto. Ahora, vamos a acumular. ¿Cuál es la acumulación entre que X valga 0 y X valga 1? Gráficamente lo que me está diciendo es esto, ¿verdad? Para que entendamos qué gráficamente qué es. Aquí me está diciendo cuál es el valor que está tomando X. Y aquí me está dando mi función P de X. Entonces, en 0 voy a tomar aquí 0. No lo voy a dejar aquí, sino aquí, para que lo tengamos en cuenta. Aquí está el 0 y aquí está el 1. Entonces, en 0, ¿qué me está diciendo? En 0 está tomando el valor de un 16avo. Entonces, digamos que aquí queda un 16avo. Aquí. Esto vale un 16avo. Cuando X toma el valor de 1,
Entonces, cuando aquí toma el valor de 1, es 4/16. Entonces, digamos que es por acá. Entonces, aquí queda 4/16. Entonces, yo vengo acá y hago esta barrita. Y así lo puedo hacer para los diferentes valores, para 0, para 1, usted lo hace para 2, lo hace para 3 y lo hace para 4. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a acumular. Entonces vamos a decir, vamos a acumular este con este. Entonces, lo que me está diciendo es sume estas dos longitudes. Entonces sería como coger a este pedacito y aumentarle este aquí arriba. ¿Hasta dónde se sube? Si yo cogiera esto y esto, ¿hasta dónde se subiría? 5/16. Exactamente, entonces me está diciendo acá que la primera línea está en 0. Y yo tomo esta línea, este punto inicial, hago para que me llegue hasta acá, hasta 1, y esta altura yo la mido, pero entonces esta ya me está diciendo que es acumulada, está siendo acumulada. Y las funciones acumuladas la denotan con la letra f de x, grande, f grande. Entonces nos pueden preguntar, entonces encuentre la función f grande, f acumulada. A esa f la llaman función de distribución. Función de distribución acumulada, que está acumulando. Entonces, ¿quién es nuestra f de x grande? En ese ejemplo, a ver, ¿qué me dice? Entonces, hay que hacerla, hay que empezar a hacerla. No es muy sencilla, pues, es sencilla, sino que es un poquito larguita. Entonces, me está diciendo f de 0, f mayúscula de 0, ¿cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto nos tiene que dar f de 0, f mayúscula? 16. Un 16avo, que es exactamente f de 0 minúscula. Es decir, en este caso no lo va a llamar f de 0, sino que lo va a llamar p de 0. Porque estamos trabajando con la p. Y esto va a valer un 16avo. Ahora, ¿quién será f de 1? Entonces va a acumular el 0 y va a acumular el 1. Me dicen que 5/16, vamos a ver, va a ser P de 0 más P de 1. Es decir, ¿quién es P de 0? P de 0 es un 16avo. Más, ¿quién es P de 1? Es un cuarto. Entonces va a ser igual a 5/16. Exactamente. ¿Cuánto les va a dar P de 2? F de 2. F mayúscula de 2. Sería f mayúscula de 1 más p de 2. Exactamente, muy bien, Julio César. Va a ser P de 0 más P de 1 más P de 2. Pero ¿quién es P de 0 más P de 1? P de 0 más P de 1 no es más que F de 1. Entonces va a ser F de 1 más P2, F de 2. Entonces, ¿quién es F de 1? F de 1 dijimos que era 5/16 más P de 2. P de 2 ya sabemos cuánto es. Vamos a ver. 3/8. 3/8. O sea que sería 11/16. 11/16. Muy bien. Entonces yo ya puedo ir llenando esto. Y podemos empezar a llenarla de la siguiente forma. Antes del 0, ¿cuánto acumuló? 0.
0. Entonces es 0 si x es menor que 0. Para los x menores que 0, nuestra función toma el valor de 0. Va a tomar el valor de 1 sobre 16 si x está entre 0, entre 0 poniendo el 0 y el 1. Fíjense que el 1 me está diciendo, ¿qué me está diciendo este intervalito que solamente está tomando el valor del 0? Véalo acá. Va a valer 5/16 si x está entre valores. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Pero, ¿qué va a hacer ahí? Así, Julio César. No, toma el 1. Toma el 1. Muy bien. Usted lo acaban de llenar y me van contando cómo les va dando. Me van diciendo qué les da, qué les va dando. Sería 11/16 si x 11, está entre 2 y 3. 11/16 si x está entre 2 y 3. Tomando el 2. Tomando el 2. Muy bien. ¿Qué otro? 15/16. 15/16 si x está entre 3 y 4. 3 y 4 cogiendo el 3. Y 1 para x mayor o igual a 4. X mayor o igual a 4. Entonces fíjese que, ¿cuánto le dará f de 6? ¿Cuánto da f 1. de 6? Da 1. ¿Cuánto da f de 100? 1. 1. Muy bien, fíjese que para eso, por eso, muy bien, Juan David. Julio César nos dice que mayores o iguales que 4. Es decir, para cualquier número mayor que 4, ya acumuló todo lo que tenía. Entonces ya tiene ahí lo que es la función de distribución acumulada. ¿Cierto? Entonces ya tenemos esto y por lo tanto entonces ya aprendimos a mirar cómo sacar función masa de probabilidad de acuerdo al problema. Normalmente ustedes en los otros cursos que hacían, les decían, vea, dado el tal problema, tiene esta función. Encuentre tal probabilidad, encuentre la probabilidad de tal cosa, ¿cierto? Pero ya le daban la función. En este curso, uno de los objetivos es que usted, como estadístico, como matemático, tiene que saber buscar esa función. Otro ejemplo. Ya tenemos lo que es la función masa de probabilidad, la función distribución de probabilidad. Y nos dicen este ejemplo. Ya aquí es un poquito más laborioso. Yo le voy a dar algunas unas cosas para que ustedes hagan el resto. Y es lo siguiente.
sea f de x o p de x, dependiendo de cómo ustedes lo determinen, esta función. La función es k e a la menos 3x si x es mayor que 0 y va a ser 0 en cualquier otra parte. Vamos a suponer que esta función me está determinando una determinada situación donde nosotros tenemos una variable involucrada y un experimento involucrado. Entonces, yo voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes me vayan respondiendo. De acuerdo a la definición de esa función, mi variable aleatoria es de tipo discreto o continuo. Continuo. Es de tipo continuo. Nosotros sabemos qué me representa esa X. No. No, pero sabemos que es una variable que es de tipo continuo. Puede ser tiempo, puede ser espacio, puede ser cualquier otra cosa, pero lo que sí sabemos es que es una función de una variable de tipo continuo. Esa función podemos encontrarle entonces un espacio de probabilidad, un espacio muestral. Les pregunto, ¿esa función es función densidad de probabilidad? ¿Por qué no se sabe, Juan David? Juan David, me imagino que quería decir que no se sabía. ¿Por qué no? Acá tiene algún condicionamiento. Pues supongo, como dice Juan David, que comprobarlo. Pues hacer la Hay que integral y comprobarlo. y que hay que comprobar. Y le respondo a Julio César, no nos dicen nada de K. Juan David dice que hay que hacer la integral a ver si nos da 1. Como dirían por ahí, ¿quién da más? Julio César nos hizo una pregunta, creo que fue Julio César, muy importante. ¿Quién es K? ¿Será que esa K tiene que ver ahí algo? Por ejemplo, voy a decir, ya Juan David nos dio una respuesta. Hay que encontrar el valor de K para que esa función sea función densidad de probabilidad. Muy bien, Juan David. Hay que encontrar el valor de K. Entonces, primera condición. La primera condición es que f de x, ¿cómo tiene que ser? Yo les doy tiempo para que escriban y escriban todos. Veo que Juan David está muy juicioso, muy bien. Carlos Quintero también está muy juicioso. Manuela se me quedó. ¿Qué pasó, Manuela? Ya, disculpa, Manuela, precisamente te está allá. Mayor o igual que 0. Muy bien, Manuela. Manuela nos dice que eso tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, vamos a ver algo. E a la menos 3x, ¿qué podemos decir de esa expresión? ¿Será alguna vez negativa? No. Sí. Pues con ese Nunca. condicionamiento de que x sea mayor que 0, ¿no? No. En ningún momento esa expresión es negativa. ¿Por qué no? En ningún momento esa expresión es negativa. ¿Por qué? Por el 3. El 3 siempre No. hace que el negativo se vuelva positivo. No, mentiras, No. 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 Muy bien, Marcela. Ya tú misma te diste la respuesta.
Manuela nos acaba de escribir otra vez. Manuela, porque es exponencial. Muy bien. Estamos trabajando con exponenciales. Entonces esa cantidad que tenemos escrita ahí, no importando el valor de X, esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Es tanto, nunca va a ser 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es exponencial. No, vamos a ver un momentico, Juan David, con calma, con calma. Entonces, esta expresión siempre es mayor o igual que 0. En conclusión, para que esto sea mayor o igual que 0, ¿cómo tiene que ser K? Esa sería la pregunta, Juan David. Para que f de x sea mayor o igual que 0, ¿cómo tiene que ser K? Mayor que 0. Muy bien. Entonces la condición que realmente nos está diciendo es, esta cantidad nunca es negativa. Para que esto sea positivo, entonces tiene que ser que K sea positivo o para que eso sea mayor o igual a 0. Entonces, exactamente, entonces K puede ser mayor o igual que 0. Ya tenemos esta condición. Así, f de x sería mayor o igual que 0. Pero acá ya tenemos esta condición, José Domingo, pero esta condición ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para la segunda condición. Y es que la integral sobre todo nuestro espacio de f de x, ¿cuánto nos tiene que dar? Exactamente, Carlos, porque es una multiplicación. Exactamente, Carlos. Esta integral, ¿por quién cuánto nos tendría que dar primero que todo? ¿Cuánto nos tendría que dar esa integral? 1. 1. Y entonces, ¿cómo podríamos igualar a eso? Carlos nos pregunta si K puede ser 0. Sí, Carlos, puede ser 0. Quiere decir que entonces nuestra función sería 0. Pero en este caso, sí, como esto no me está diciendo que esto es función para que sea función de probabilidad, estamos considerando el 0 como para que dé 0, pero podríamos definir tranquilamente que para que eso se cumpla tendría que ser estrictamente mayor que 0. ¿Cierto? Porque el caso 0, porque si fuese 0, sería trivial. Exactamente, exactamente. Entonces puede ser 0. Podemos decir que estrictamente sea mayor que 0. Entonces podemos cambiar esta integral por la siguiente. Integral Manuela, estamos intentando definir cuánto vale K para que esa función f de x sea función densidad de probabilidad. Entonces habíamos dicho que tú misma nos ayudaste que esta cantidad es mayor o igual que 0, entonces podemos concluir que si esto siempre es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces en conclusión, para que esto sea mayor o igual que 0, tiene que ser mayor que 0. En general, Carmen también estaba preguntando si K podría valer 0. Si K vale 0, estaríamos en el caso más trivial, entonces yo le pongo más bien K mayor que 0. Entonces tenemos que encontrar el valor de K. Para encontrar el valor de K tenemos que definir que esta integral, voy a borrar acá, que esta integral nos tiene que dar 1. Entonces, ¿esta integral quién es? Esta integral es desde 0 hasta más infinito. Realmente sería desde menos, voy a escribirlo así para que me entienda. Sería desde menos infinito hasta más infinito de f de x diferencial de x, más la integral desde menos infinito hasta 0 de f de x diferencial de x, más la integral desde 0 hasta más infinito de f de x diferencial de x.
Ahora entendiste, te pude responder la pregunta, Manuela. ¿Entendiste lo que queremos hacer? Bueno, entonces ya con eso, entonces, fijémonos en algo, y es que esta expresión, ¿cuánto nos da? Esta integral, ¿cuánto nos dará? 0. Es 0, porque en este espacio me está diciendo que la función vale 0 en toda parte. Entonces me está dando 0, muy bien, Carlos. Por lo tanto, esta integral nos va a quedar que la integral desde 0 hasta más infinito de f de x. ¿Pero quién es f de x? Es k por e a la menos 3x diferencial de x. ¿Y esto nos tiene que dar cuánto? Nos tiene que dar 1. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. La integral de donde concluimos que la integral de 0 hasta más infinito de k por e a la menos 3k por el diferencial de x nos tiene que dar igual a 1. Esa integral, ¿qué vemos de importante en esa integral? A ver, ¿qué vemos de bonito en esa integral? Marcela, ¿qué te Que pasa hoy? que todo es prácticamente una constante. No, Esa integral Marcela, es, no. Precisamente te iba a llamar cuando abriste el micrófono, Marcela. ah, A ver, Marcela, piénsalo mejor. Esa integral, ¿qué te dice? ¿O cómo harías esa integral, pues? mm, Por cambio de variable. Por cambio de variable. ¿Por qué? Porque no sé, la verdad no sabría cómo bajar ese 3x, sí, esa exponencial. profe, pero es que eso es una X o una K. Ay, estoy toda perdida. No, una X, porque una K. Ah, yo vi K por todas partes. Yo dije, bueno, No, no hay vea ninguna. X, vea X. Perdón. Ah, Marcela. Sí, Ah, sí. Marcela, entonces dígame, eso. Entonces ya, Marcela, ya. Ahora sí, Marcela. Yo estaba feliz porque hago constantes por todas partes. Constante por toda parte. Ya. Vamos a preguntar aquí. Pregunto en forma de aleatoria, por ejemplo, por Tatiana, que hace días no nos habla. Tatiana, a ver, esa integral, ¿cómo se llama? Según recuerdo, Salomón no tiene micrófono, pero nos puede escribir Salomón, a ver. Normal. ¿Cómo así que no, que es normal? Cristian me pregunta, no es una normal, no. No sé qué querías decir con eso. Profe, simplemente no se puede sacar la K y hacerla por partes. Mire lo que escribió Juan David. Es una integral ¿qué? Marcela, es una integral ¿qué? Impropia, sí. Impropia, entonces, ¿cómo hay que hacerla? Con límites, muy bien, Juan David. Hay que aprovechar los límites. Entonces hay que decir, límite cuando b va para más infinito de la integral de 0 hasta b de k por e a la menos 3x de x. Cuando ustedes tengan eso de esa forma, ya ustedes sí pueden pensar en técnicas de integración. ¿Cuáles son las técnicas de integración? Ya ustedes definen por cuál la hacen. Sí, como dijo Cristian, por cambio de variable, como dice Manuela, como dice Marcela, puede ser por partes, pues, etcétera.
pero lo que me interesaba es que se dieran cuenta que es una integral impropia. Y entonces hay que empezarla de esa forma. ¿Cuánto les da acá entonces? ¿Cuánto les da acá? Esa integral está sencilla, ¿sí o no, Marcela? Mira, Marcela, ahí me la dijo a mí, pues. Es que sí, estoy toda desconcentrada, profe, qué pena. No. A ver, Marcela, concentrémonos. ¿Esa integral está sencilla o no? Tatiana no ha tenido la oportunidad de hablar. Se saca un tercio, se saca acá sobre 3, quedaría 1 sobre e a la x. 1 sobre e a la x, perdón, 1 sobre e a la x, sí. Ay, no, perdón, mentiras, olvidé. Olviden lo que dijo Marcela. Juan David ya la hizo. Juan David nos dice que da 1 o 3. ¿Cómo así, Juan? ¿Cómo así? Dos valores. Da 3. K vale 3. Es decir, esta integral en sí, ¿cuánto nos da esta integral? Esta integral creo que nos da K tercios. Esta integral nos da K tercios. Pero esto, ¿cuánto nos tiene que dar? Esto nos tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque fíjense que está igualada a 1, donde concluimos que vale 3. Entonces ya con K igual a 3, nos venimos a nuestra función y ya la podemos escribir. F de X es igual a 3e a la menos 3x si x es mayor que 0 y es 0 en cualquier otra parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos falta? Oye, está muy aburridora la clase que se nos está yendo la clientela, como decía un profesor. En cambio, yo estoy tan amañado hoy que están participando, que hay. Ya han pasado más de 1 hora y no me he dado cuenta. Cuando ustedes participan, me alegro tanto que ni siquiera me doy cuenta de la hora. A ver, ¿qué nos falta? Juan David, en este caso te pregunto, ¿será F o P? F, muy bien. Juan David es una F, exactamente. Entonces, hay que preguntarnos, ¿será como tercero? Y es F de X nos sirve para calcular probabilidades. En particular, yo les voy a poner un problemita. Utilizando f de x, esta f de x, ya estoy estrenando gafas desde marzo y no me pude acostumbrar con ellas. Sin gafas no veo y con gafas menos. Encuentre la probabilidad de 0.5 ser menor o igual a x y ser menor o igual a 1. Es decir, encuentre la probabilidad que x esté entre entre 0.5 y 1. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a darle oportunidad a otro compañero. Tatiana no se nos ha manifestado. María Isabel,
Manuela, no es la acumulada, bueno, es una acumulada, sí, es una acumulada entre 0.5 y 1. Si ustedes se dan cuenta, esta es una exponencial. Esta es una exponencial. Entonces, vamos a suponer, Carlos, es P o una F. Sería la integral entre 0,5 y 1, ¿no? Eso, exactamente. Supongamos que esta sea la exponencial para responderle la pregunta a Manuela. Manuela, piensa que esta es, bueno, yo no estoy haciendo directamente la gráfica, yo hago un bosquejo, ya ustedes hacen pues la gráfica bien bonita. Te están preguntando es, ¿cuál es el área? A eso quería llegar. ¿Cuál es la probabilidad que X esté entre 0,5 y 1? Significa, aquí está 0.5 y aquí está el 1. Realmente te están pidiendo esta área. Eso es lo que te están pidiendo. Julio César, muy bien. F de 1 menos F de 5. Muy bien. Entonces, como me dijo Cristian, esto no es más que la integral desde 0.5 hasta 1 ¿de quién? De 3e a la menos 3x. Marcela, es una x diferencial de x. Sí, sí, ya vi que es una X. Listo, Manuela, muy bien. Que realmente es lo mismo que nos dice Julio César, es acumularlo hasta 1. Esto sería f de 1 menos f de 0.5. Solo que nosotros, Julio César, todavía no hemos encontrado la f mayúscula, que ese sería el siguiente trabajo que los va a poner a hacer. Pero entonces, muy bien tu observación. Pregunto, ¿cuánto da esa integral? Juan David, muy bien. Juan David ya nos dio hasta 3 y 4, 2, 4, 5 cifras significativas. Muy bien, 5 cifras decimales, Juan David. Muy bien. Entonces, esto, voy a tomar sino 4, Juan David. 0.1733. Voy a tomar esas 4 nomás. Quiere decir que la probabilidad que nuestra X esté entre 0.5 y 1 es de 0.1733. Es decir, esa probabilidad es del 17.33%. Que mirado como área me está diciendo que esta área es de 0.33. 0.1733. Eso es lo que me está significando. Muy bien, muy bien. Como trabajo les dejo a ustedes lo que nos dijo Julio César. ¿Quién es f de x? Yo voy a hacer la más difícil, la parte más difícil. Voy a hacer la parte más difícil. Si x es menor o igual a 0, ¿cuánto vale esto? Muy bien, 0. 0. Ya les di el primer número, ya ustedes continúan. Ya ustedes continúan. Ya deben de continuar, es como. Entonces la siguiente es hacer la integral de 0 hasta x de, ya va a hacer un cambio de variable porque esta variable es muda, entonces de 3e a la menos 3t diferencial de t.
Esto es para los X, si X es mayor que 0. Exactamente. Y esa sería nuestra acumulada. Pero realmente yo quiero aprovechar lo que me dijo Julio César y es hacer esto. Si nuestra variable aleatoria es de tipo continuo, la probabilidad de que X esté entre A y B, ¿a qué será igual esto? Entonces, según lo que nos dijo Julio César, ya la podemos hacer muy fácil. Va a ser f de b menos ¿quién? F de a. Pregunto, eso en el caso de que la variable sea continua, ¿será que eso mismo se cumple para si la variable es de tipo discreto? Carlos dice que no. ¿Por qué no, Carlos? Oye, estoy escuchando una canción que de María, donde a uno le digan así, donde una novia le diga a uno eso, Ave María. Que probé. Ah, pues qué rata de dos patas. Ah, Ah, dígame, donde la novia le diga a uno así. No, Cristian, eso no es reggaetón. una Bueno, canción con mucho odio. uf, Es un cariño animalista, quiero que quede es claro. un cariño animalista. Ah, sí, puede ser que sea que rata de dos patas, Ave María. Hasta las raticas se pondrían enojadas. Fíjese que cuando la variable es de tipo discreto, hay que tener mucho cuidado. Si, si está al igual o no está. ¿Por qué? Porque si está, me está diciendo que llegue hasta B y aquí salga desde A. Si yo le digo que es f de B menos f de A, yo estaría sacando una masa en A. La masa en A. Y entonces esto sería falso. Entonces hay que decir muy bien ese tipo de cosas. En este caso lo podemos hacer, ¿por qué? Porque la integral desde A hasta A de f de x diferencial de x, ¿a qué será igual? Cero. Es igual a 0. Es decir, la integral en un puntito es 0. Es 0. Pero cuando es masa de probabilidad, sí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, ahí ya repasamos lo que era función densidad de probabilidad, función masa de probabilidad y función de distribución. Fijémonos que es todo esto lo que hemos hecho acá. Todo lo que hicimos es todo esto, solo que con otras palabras. Todo esto ya. Les pregunto, ¿alguna duda? Juan David, ¿qué sería eso? Ah, esa es la acumulada. Bien, eso. Preguntas en lo que hemos hecho. Eso, Juan David.
Ya aquí está que está explicada con las sigmas, álgebras, etcétera. Se las dejo para que ustedes la lean y la miren. Pero me interesa por el momento es que ustedes trabajen esta parte. Ahora, la parte formativa de las sigmas, álgebras y todo, me gustaría que las aprendieran. ¿Por qué? Porque son cosas que vamos a necesitar más adelante y que ustedes también lo van a necesitar en otros cursos. No crean que esto, que porque probabilidad ya pasé, no. En procesos estocásticos van a repetir esto y entonces ya, pero ya más rápido. En diseño de experimentos van a hablar de esto, pero más rápido. Entonces quiero que después sepan todo. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, como no tienen preguntas, se dan cuenta que ya hicimos también la función distribución acumulada. Vean, vean lo que hemos hecho. Esta acumulada. En el caso discreto y en el caso continuo ya también la dejamos. Hay unas propiedades que tiene la función. Sí, uy, ¿Tatiana va a hablar? Nada, yo tenía la ilusión de que Tatiana hablara hoy, pero nada. Juan David ya participó, Marcela también. Dylan se nos quedó Dylan, como estaba participando de bueno. Carlos José también participó y se nos quedó. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué nos dice los teoremas que nos va a hablar sobre la función de distribución acumulada? Es esto, que si nosotros tenemos un punto A y ese punto es menor que B, entonces quiere decir que la acumulada hasta A también tiene que ser menor que B, que F de B. ¿Por qué? Porque la función acumulada no es decreciente. Es decir, es no decreciente, perdón, es no decreciente. Ella puede ser continua, pero es no decreciente. Entonces yo tengo que decir que si A y B son iguales, entonces F de A tiene que ser igual a F de B. Pero si A es menor o igual que B, y como la función es no decreciente, y supongamos que no es constante, entonces eso tiene que cumplirse la desigualdad. ¿Listo? La demostración la vimos muy fácil, véala acá. Ya ustedes la vuelven a repetir. Me están diciendo que en el límite a la izquierda, si yo me voy muy para la izquierda, es decir, si me salgo del intervalo donde está la X, mi función tiene que dar 0. José Domingo, ¿cómo así? Véalo acá. Ustedes mismos me lo han dicho. Vea, si X es menor que 0 en esta función, es porque no hay nada. Fíjese, a la izquierda del 0 no hay nada, entonces tiene que dar 0. También la demostración es por conjuntos, la pueden hacer. Cuando acumulamos todo, ¿qué me tiene que dar? Me va a dar 1. Si yo acumulo todo, me tiene que dar la totalidad, que es 1. También está la demostración, lo hacen ahí. Aquí es otra forma de mostrar las cosas. Esas demostraciones, como les digo, si ustedes la quieren repetir, las vemos. Otras propiedades es cuando son de tipo discreto también y que son de probabilidades. Entonces me está diciendo aquí que la probabilidad de que X esté entre A y B es F de B menos F de A. Cuando está por la izquierda, entonces me está diciendo mucho cuidado, que este puede ser de tipo discreto. ¿Cierto? Si es de tipo continuo no hay problema, pero si es de tipo discreto hay que tener cuidado. Fíjate, y entonces podemos ver lo que es las variables de tipo discretas. Las variables de tipo discretas son aquellas que toman valores, ya sea en el conjunto de los números enteros o en un conjunto finito.
son por saltos. Entonces, ya también lo vimos, y todo lo que hemos visto. Estas demostraciones. Nos dan esta definición que se dice que una variable aleatoria es continua si su función de distribución acumulada de f de x es una función continua también para todos los x. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un recorrido por todo para que nos demos cuenta esta parte. Bueno, preguntas hasta el momento. Preguntas hasta el momento. Sí, profe, una. Sí, dime, Marcela. Esta semana de colchón, usted va a dar asesorías. Sí, sí, va, lo que pasa esta semana, hoy estuve en asesoría, solo que nadie entró. El martes pasado tampoco nadie entró. Entonces, yo sí voy a estar en asesorías. Sí. Y si tienen alguna pregunta así de rapidez que yo les pueda responder, me pueden escribir al correo. Que con Sí, mucho profe, gusto. me recuerda, por favor, los días y las horas de asesoría, porfa. Gracias. Sí, claro. Véalos acá. Probabilidad. Martes de 9 a 10. Martes de 9 a 10. Y jueves de 3 a 4. Estas dos. Martes de 9 a 10 y jueves de 2 a 4. Como les digo, si no pueden en ese horario, me pueden escribir, que con mucho gusto, si veo a tiempo el correo y tengo tiempo al mismo. Eso sí, por favor, no me lo manden a la 1, 2 de la mañana, que una ley de Dios que dice, descansarás. ¿Cierto? Hay dos cosas que uno no puede dejar en la vida, que es comer y dormir. Listo. De las dos preguntas quedan satisfechas. Vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Sí. Bueno, otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo acá. Y es el siguiente. Ejemplo, siguiente ejemplo. Este ejercicio es un poco quemadito, pero me gusta este ejercicio, porque es un poco quemadito. Se los dicto. En un lote de 12 televisores, yo creo que ya lo hicimos. En un lote de 12 televisores, hay dos que están defectuosos. Profe, ese ya lo hicimos. Ya lo hicimos, ¿cierto? Bueno, entonces, muy bien. Entonces hagamos otro, que no nos... Aquí vamos a tomar otro acá. Estoy tomando aquí como para... aquí. Estoy buscando uno que no lo... Es que hay unos que quiero que ustedes ya... Quiero hacer uno... Nosotros no hemos visto valores esperados, ¿cierto? Aquí, vamos a ver acá.
Permítanme una cosa acá, aquí despacito. Entonces vamos a hacer esto. Nos dicen, sea f de x igual a 2x sobre k por k más 1, con x igual a 1, 2, 3, hasta k. Entonces, verifique que esa f de x es una función masa de probabilidad o una función densidad de probabilidad. Usted me define si es masa o es de densidad. Es masa de probabilidad. ¿Por qué? Porque es discreta. Es discreta, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que calcular o qué tenemos que hacer? Una sumatoria. Pero entonces, para verificar qué es masa de probabilidad, ¿qué tenemos que hacer, Juan David? Una de ellas, sí, ya por ser discretas, nos van a hablar de sumatorias. Verificar que cumplan los 3 pasos. Exactamente, entonces, por favor, ¿lo hacen o saltamos a otro tema? ¿Ustedes qué dicen? ¿Damos tiempo para que ustedes lo hagan o saltamos a otro tema? ¿Qué significa ese silencio? Una indecisión. Bueno, hagámoslo entre todos. Entonces, ya sabemos que en vez de hablar de una f de x, podemos hablar de una p de x. ¿Por qué? Porque es masa de probabilidad, ya que la variable x toma valores discretos. Entonces, es una función masa de probabilidad. Esa función masa de probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, quiere decir que primero, que P de X. Entonces vamos a decir que vamos a cambiar a F de X por P de X porque ya tenemos pues la justificación. Es mayor o igual que 0. Observemos acá. X siempre es mayor que 0. Porque K, fíjense que es 1, 2, 3, etc. Entonces K tiene que ser mayor que 0. Entonces, X mayor que 0 y K mayor que 0. Les pregunto, ¿K podrá valer 0? No. Entonces No, la X sí puede valer 0. Yo creo que la X no, bueno, ya nos están diciendo, perdón, que es mayor estrictamente que 0. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Una cosa. Y es que nuestra P de X podemos, para que nos curemos en salud, decimos que es 2X sobre K por K más 1 para las X iguales a 1, 2, 3 hasta K. Hey, vamos a hacer esa acá bien, que Marcela después nos regaña. Es. Y 0, ¿en dónde? 0 en dónde? cualquier otro En punto. cualquier otro punto. Cualquier otra parte. Muy bien.
Entonces, ya X no puede ser mayor que 0. Entonces, como X es mayor que 0, K tiene que ser mayor que 0 y se cumple esta propiedad. Segundo, ya la segunda, ya sí se las dejo a ustedes. ¿Eso cuánto tiene que dar? La sumatoria. Le digo que la sumatoria porque ya nos había dicho Juan David, creo que fue el que nos dijo que era una suma. Muy bien. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Lo que tenemos que verificar es que esta suma sea igual a 1. Entonces tenemos que encontrar el valor de K. De la sumatoria desde X igual a 1 hasta K de 2X un medio. ¿X o K, Juan David? K vale 1. No, entonces no hay necesidad de despejar a X, Juan David. Necesitamos es que X, la X no la necesitamos. Porque la X va a tomar valores de 1, 2, 3 hasta acá. Este valor de K es el que necesitamos. Entonces fijémonos que esto es una constante. Entonces nos va a quedar 1 sobre K por K más 1 por la sumatoria desde X igual 1 hasta K de 2X.
¿Y esto cuánto nos da? Ese 2 también podría haber salido, ¿cierto? No, infinito no da, Juan David. Daría infinito si qué. Daría infinito si K fuese infinito. Pero fijémonos que este 2 también puede salir. Entonces este 2 puede salir. Y entonces la sumatoria es de 1 hasta K, es decir, los K primeros términos. Entonces ya sabemos por la suma de Gauss que esto cuánto nos da. La suma de Gauss nos está diciendo que es K por K más 1 sobre 2. Dividido 2. Y como se cancela con el 2 de arriba, entonces todo eso daría total como 1. Entonces para cualquier K se cumple eso. Entonces independiente de que tome el valor de K se cumple esto. Entonces me está diciendo que para todo K se está cumpliendo esa condición. Por lo tanto no necesitamos tomar ese valor de K. Y la tercera condición, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la tercera condición? Que existe en algún punto. Exactamente, que nos sirve para encontrar ¿qué? Probabilidad. La probabilidad. Probabilidades. Muy bien. Él nos sirve para encontrar probabilidades. En particular, yo les podría preguntar cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 4, por ejemplo. Profe, pero yo ahí me perdí. Entonces simplemente ya la sumatoria queda como 2x sobre, pues se reemplaza todo eso acá con 1. O determinamos que llega hasta 1. No, no, lo que pasa es que se está diciendo que, fíjese que no importando qué valor de K se tenga, eso siempre va a dar 1, ¿cierto? Fíjese que esa cantidad siempre va a dar 1, independiente del valor de K. Entonces, eso va a depender de quién, de K, del número que tú le pongas aquí. Eso es lo que te está diciendo, lo que nos dice aquí Carlos. Pero digamos, en la casa de la sumatoria, entonces esta acá se convertiría pues en una x que iría cambiando o se convertiría en las veces de lo que me están diciendo, pues para De lo que probabilidad. las veces que te están diciendo. Ok. Sí, es decir, si K vale 4, entonces para X igual a 4, como te dice Carlos, depende de K. Pero K es un valor que más adelante ustedes se podrán dar cuenta que cuánto puede valer, ¿cierto? Entonces eso es lo que le están diciendo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Dependiendo del problema, el problema les va a decir cuánto vale ese K.
Porque fíjese que mi función no depende de K. Independiente del valor que tome K, esa función o masa de probabilidad va a ser, siempre se va a cumplir. ¿Cierto? Bueno, preguntas. Si no tenemos preguntas, entonces fijémonos en algo, y es que hemos trabajado ejercicios muy prácticos, ejercicios donde ustedes ven la función directamente, ¿cierto? Y donde está sencillo. La próxima semana, como todavía tenemos 2 sesiones para esto, ya ustedes toman la decisión. O nos vamos directamente ya a lo que nos compete con lo que son estas variables de tipo continuo que ya las vimos, y entonces pasamos a lo que es la parte de esperanza, ¿cierto? Bueno, ya dijimos que transformaciones la vamos a dejar para más adelante. O seguimos trabajando este tema, pero con problemitas ya directamente del libro de Ho and Craig. Ustedes que dicen, si quieren tomar la decisión hoy o me dicen el próximo martes. ¿Listo? Los ejercicios de Hodge, ya esos ejemplos ya son más laboriosos, no son tan directos, y hay que hacerlos un poquito más, se hace un poquito más. Listo. Ya usted me pregunta. Dylan nos me dice que, Dylan, entonces como tomando ejercicios del libro guía. Listo, Carlos. Entonces yo tengo algunos problemitas preparados, pero entonces voy a preparar más. Ustedes pueden bajar el libro por internet si quieren, en internet están, o cualquier cosa me dicen y yo lo. Entonces Manuela dice que ejercicio. Entonces yo los paso y seguimos entonces en esta tónica y miramos lo que es esta parte. Entonces miramos con más detenimiento todo esto. ¿Qué les pido para este fin de semana? Leas en esto. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta donde va a empezar valor esperado. Dylan, está repartido porque están en la, más o menos, te voy a decir, si están viendo la 6ª edición, en la 6ª edición hay ejercicios en la página, porque eso viene por sesiones. En la sesión 1.5, en la sesión 1.5, en la sesión 1.6, que están en la página 44, están en la página 30, pues están repartidos todos estos ejercicios, pero entonces lo puedes ir mirando, ¿listo? Porque es por sesiones. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias. Me gustó mucho la clase de hoy, porque se dan cuenta que cuando ustedes trabajan, cuando ustedes participan, se nos va mucho más rápido la clase, etcétera, y es más divertido porque es más, ustedes participan y ustedes son los que están realmente aprendiendo, y yo también estoy aprendiendo entre muchos de ustedes. Entonces, hasta el próximo martes y estudien bastante. ¿Listo? Feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego y profe. Feliz gracias. fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Estén bien.